Corresponde ahora tratar la cuestión de las hipótesis en los procesos de investigación y esto por supuesto viene enlazado y relacionado directamente con el concepto de problemas de investigación, los tipos de problemas y la estructura de los procesos de investigación. Vamos a ver entonces una definición posible y algunos elementos para entender de qué hablamos cuando hablamos de hipótesis. Vamos a tratar de distinguir con algún detalle tipos de hipótesis y tipos de investigaciones. Y además vamos a plantear en relación con esta cuestión de los tipos de investigaciones algo que tiene que ver con la discusión, aunque no es una discusión muy presente ni en los medios académicos, pero al menos con el uso de los términos investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Vamos a tratar de discutir un poco estas categorías que se usan para hablar de dos tipos de investigaciones y ver en qué medida son categorías válidas que hablan verdaderamente de la realidad de las investigaciones. Pero empecemos entonces por recuperar la cuestión, la relación entre hipótesis y problemas. Habíamos planteado ya que los problemas de investigación los podemos definir como las preguntas centrales que se plantean sobre un objeto de investigación y para las cuales se busca construir una respuesta. Pero también señalamos que como el conocimiento científico no puede verificarse, no puede demostrarse que sea verdadero, al menos no en sus enunciados de conocimiento general, universal, relativos a un fenómeno amplio, relativos a una población en su totalidad, como no puede verificarse este conocimiento, no puede demostrarse que sea verdadero para todos los casos, en todo el universo concebible de fenómenos, entonces el conocimiento científico tiene un carácter hipotético. Hipotético significa que hay que poner a prueba ese conocimiento y que hay que ponerlo a prueba contrastándolo con la realidad empírica del mundo para ver si lo que las hipótesis afirman como respuesta a las preguntas, problemas de investigación, es verdadero en todos los casos de un fenómeno en su carácter universal. En todos los casos, en todas las poblaciones afectadas por ese fenómeno, en todos los espacios y tiempos del universo. Bueno, esto es bastante difícil, ¿no? Y de hecho es lógicamente imposible de verificar las hipótesis. Sin embargo, las respuestas que en los procesos de investigación se construyen para las preguntas, problemas, son respuestas hipotéticas, respuestas que tienen que ser factibles, que tienen que responder a los problemas de investigación, a estas preguntas centrales, y que se tienen que poder poner a prueba, contrastarse con la evidencia empírica. Estamos hablando entonces, cuando hablamos de las hipótesis, de las respuestas a las preguntas de investigación, de respuestas posibles, pero que hay que poner a prueba. Permítanme mostrarles ahora mismo cuál es la definición del concepto de hipótesis en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Tenemos dos acepciones. Hipótesis como suposición de algo posible, algo que puede ser, o imposible, para sacar de ello una consecuencia. De esta acepción me interesa sobre todo destacar la cuestión de algo posible. Las hipótesis afirman algo sobre el mundo real, sobre los objetos de investigación, pero algo que tiene que ser posible, no un imposible, no un absurdo necesariamente. Al menos no en las ciencias empíricas, en las ciencias naturales, sociales, no se utiliza el método de reducción al absurdo, en la generalidad de los casos, que sí se utiliza en ciencias formales, matemática, lógica, pero una hipótesis, destaco esto en la definición, afirma algo posible
sobre la realidad del mundo, sobre la realidad de un objeto. Y también está la acepción de hipótesis de trabajo, las hipótesis que se establecen provisionalmente, y esto también me interesa, todas las hipótesis son provisionales, hasta que no sean falsadas se pueden sostener en una investigación, pero cuando la evidencia empírica demuestre que son falsas, entonces su provisionalidad nos llevará a dejarlas de lado. Bueno, una vez que fueron falsadas las hipótesis, cambiarlas por otras hipótesis, reelaborarlas, volver a pensarlas. Entonces, me parece que estos dos elementos son centrales para definir, para ofrecer una primera definición de qué es una hipótesis. Afirman las hipótesis algo posible sobre el objeto, algo posible que sea una respuesta a la pregunta de investigación, a los problemas, y que se establece provisionalmente como base para investigar, para producir evidencia que permita confirmar, verificar, aunque sabemos que esto en las hipótesis de alcance general es imposible, o negar y por lo tanto falsar, refutar las hipótesis, negar la validez de aquellas. Esta es la definición inicial del concepto de hipótesis, pero hay algo más, ¿no? Las hipótesis, dijimos, son las respuestas a los problemas de investigación, pero también me parece que es interesante destacar que hay diferentes concepciones acerca de cuál es el lugar de las hipótesis en los procesos de investigación que tienen que ver con diferentes ideas acerca de cómo son los procesos de investigación, diferentes modelos de los procesos de investigación, de cómo funciona la ciencia. Primero, esto yo ya lo mencioné en algún momento, pero podemos identificar un modelo estándar, un modelo clásico, el modelo del falsacionismo de Popper, por ejemplo, que plantea que las investigaciones, los procesos de investigación son fundamentalmente un proceso que va de la teoría general establecida, de las leyes que se fijan como hipótesis generales sobre la realidad del mundo, a los datos, a la construcción de evidencia empírica, para poner a prueba esas teorías como hipótesis. Pero también hay otro modelo, otra idea acerca de los procesos de investigación, que es precisamente la inversa, cuya dirección es exactamente la contraria, que plantea que en la investigación se comienza por la producción de datos, por la producción de evidencia empírica, por la experimentación del mundo real, para construir, a partir de esa experimentación, de esa aproximación al mundo real, una teoría que permita dar cuenta de las características de los objetos, de sus causas y consecuencias, de interpretaciones posibles acerca de qué significan los datos obtenidos en la experiencia particular en el mundo real de las cosas del mundo. Son dos modelos diferentes de los procesos de investigación. El primero pone el énfasis en pasar de la teoría general a los datos como un medio para contrastar, para poner a prueba las hipótesis. Mientras que el segundo modelo pone el énfasis en el movimiento contrario, pasar de los datos, de la evidencia empírica, de las experiencias en el mundo, para elaborar hipótesis que permitan conformar una teoría, para elaborar en definitiva la teoría que también es hipotética, que se compone en alguna medida de hipótesis, aunque como vimos nosotros, no solo de hipótesis. Bueno, estos son dos modelos que muchas veces están relacionados con lo que se denomina la investigación cuantitativa, el primero de los modelos, que se propone contrastar hipótesis como movimiento fundamental de la investigación, o con la investigación cualitativa, que por el contrario se vale de las inferencias inductivas, de pasar de los casos particulares y de su análisis a la construcción de teoría sobre esos fenómenos que se están investigando en un objeto en particular. Son dos maneras de ver los procesos de investigación y el método de la ciencia diferentes, contradictorias en buena medida, inversas, pero que de alguna manera
son parciales, porque también se puede pensar que los procesos de investigación implican una relación entre el componente teórico y el componente empírico permanente, una relación que incluye la contrastación, la puesta a prueba de hipótesis, pero que también incluye, a partir de la evidencia empírica, de las experiencias particulares en el campo, en la realidad empírica, a partir del análisis con datos de los objetos, permite elaborar teoría. Elaborar teoría y contrastar teoría como dos, si ustedes quieren, dos ciclos dentro del propio ciclo de los procesos de investigación a escala micro. Dos ciclos que se alternan y que muchas veces se dan juntos también. ¿Cuál es el lugar de las hipótesis en este otro tercer modelo? Bueno, las hipótesis las ubicamos en el centro. La teoría es hipotética, pero también la evidencia empírica tiene un componente hipotético. Y esto lo vamos a ver más claramente cuando discutamos la teoría de los datos, la estructura de los datos, cómo son los datos y cómo se construyen los datos. Bueno, tanto la teoría de una investigación como el componente empírico de la investigación tienen un carácter hipotético. No se puede afirmar que sean verdaderos completamente en todos sus sentidos, con todo su alcance. Esta es otra manera, un tercer modelo para pensar en los procesos de investigación y la investigación científica. Ahora, este tercer modelo, se da y reconoce que tanto la teoría como la empiria como las hipótesis se construyen en función de modelos teóricos, en función de antecedentes de investigación, en función de tradiciones conceptuales, en función de resultados de investigaciones previas, en función de también las intuiciones de los investigadores. Yo me toco como si yo fuera el investigador, pero podemos pensar que todo investigador puede tener corazonadas, puede tener convencimientos para los cuales todavía tal vez no tiene suficientes argumentos para sostener esas corazonadas, pero que estas convicciones también forman parte de los procesos de investigación, también dan lugar a pensar formas de teorizar un objeto, formas de conceptualizar un objeto y formas de obtener evidencia empírica sobre ese objeto y la manera en que se pueden formular hipótesis como respuesta a los problemas de investigación. De alguna manera yo creo que este modelo, a diferencia de los modelos anteriores, que tenemos que poder distinguir estos dos, que corresponden más bien con la metodología cuantitativa, que se concentra en los métodos estadísticos para poner a prueba hipótesis, o en la metodología cualitativa, que se concentra en los métodos interpretativos para construir teoría a partir de los casos particulares. Bueno, todo esto lo podemos integrar en un único modelo, que incluye tanto la puesta a prueba de las hipótesis como la elaboración de teoría a partir de la evidencia empírica y en la relación permanente entre estos dos polos del proceso de investigación. El polo teórico, el polo empírico, el polo abstracto, el polo concreto, el polo general, el polo particular, el polo de lo subjetivo de los investigadores y de los sujetos investigados de las poblaciones, y el polo objetivo de los hechos, de lo cuantificable, de lo observable, de lo que se puede establecer objetivamente, de lo medible con datos. Todo esto nosotros lo incorporamos como elementos que forman parte de un único proceso de investigación. No pensamos simplemente en elaboración de hipótesis o contrastación de hipótesis como modelos acabados de la investigación y del método científico. Más bien integramos los dos movimientos en interrelación. Bueno, ahora, ¿qué función cumplen las hipótesis en un proceso de investigación? Y ¿qué lugar ocupan en los procesos de investigación las hipótesis? Voy a apagar la cámara, ¿no? Así pueden ver el meme meditativo, ¿no? Concentrado. ¿Qué función cumplen las hipótesis en los procesos de investigación? ¿Qué lugar ocupan? Bueno, lo primero que tenemos que decir, volviendo a la estructura de la fase sincrética, es algo que ya señalamos.
Las hipótesis en los procesos de investigación son respuestas posibles que hay que poner a prueba a las preguntas centrales de la investigación, a los problemas de investigación. Se definen a partir de los marcos teóricos, la teoría que se utiliza en una investigación, y a la vez están relacionados con los objetivos de la investigación. Pero vamos a ver esto un poco más en detalle, porque tenemos que en la fase sincrética podemos ubicar las hipótesis sustantivas, las afirmaciones posibles que hay que poner a prueba, cuya verdad no está comprobada y no se puede comprobar, pero que se puede poner a prueba. Su falsedad sí se puede comprobar. Bastará con encontrar un caso en el que no se cumpla aquello que la hipótesis propone para determinar que esa hipótesis es falsa. Bueno, estas hipótesis sustantivas son la respuesta a las preguntas de investigación. Pero guarda, y aquí pongo otra carita de sorpresa, porque en los procesos de investigación no nos manejamos únicamente con hipótesis sustantivas, sino con por lo menos 3 tipos de hipótesis. Las hipótesis sustantivas que dan respuesta a los problemas de investigación, las hipótesis de trabajo o hipótesis indicadoras, que tienen que ver con cómo se expresa esta respuesta conceptual a el problema de investigación, pero cómo se expresa en lenguaje de datos, es decir, cómo se expresa en términos de datos, en términos de evidencia empírica, contrastable, producible, que se pueda obtener en el trabajo de campo, aplicando instrumentos, desarrollando procedimientos que nos permiten obtener como resultado datos. Bueno, las hipótesis de trabajo expresan las mismas relaciones y los mismos contenidos, las mismas afirmaciones sobre el objeto de investigación, sobre la realidad de las hipótesis sustantivas, pero expresadas en lenguaje concreto de datos que nos habla acerca de cómo son las cosas concretamente en el mundo. Y de alguna manera tienen que expresar qué es lo que tenemos que observar y cómo tenemos que observar las cosas del mundo para poner a prueba la hipótesis sustantiva. Por ejemplo, si nuestra hipótesis sustantiva es que las tasas de desempleo son mayores entre jóvenes de género femenino que entre jóvenes de género masculino, que la situación ocupacional de los jóvenes de género femenino es mucho más precaria que la situación ocupacional de los jóvenes de género masculino, bueno, ¿cómo se expresa esto en términos de datos? Y bueno, tendremos que pensar en tasas de desempleo diferenciales. Tendremos que pensar cómo se construyen estos datos, por ejemplo, cómo el INDEC o cómo el Sistema de Estadísticas Nacionales construye las tasas de desempleo. Se trata no simplemente de no trabajar, sino de no trabajar siendo población económicamente activa, siendo población en condiciones de trabajar, porque los niños tampoco trabajan y los adultos mayores retirados tampoco trabajan, pero no son población económicamente activa. Entonces tendremos que pensar cuál es el dato y cómo construimos el dato que nos permite observar, que nos indica, y en este sentido hipótesis indicadoras, cómo es la situación ocupacional de jóvenes de género femenino, de jóvenes de género masculino, y para poder hacer la comparación. Y por último encontramos lo que son las hipótesis de integración, que tienen que ver con la fase sintética. Integración remite a integrar. ¿Integrar qué? Integrar la teoría, los antecedentes de investigación, el estado del arte, las tradiciones en las que se basó el investigador para construir su marco teórico, y pone en relación la hipótesis sustantiva que se puso a prueba como hipótesis de trabajo y los resultados de la investigación. Plantea esta hipótesis de integración una relación posible con los resultados obtenidos en investigaciones previas, con los antecedentes de investigación. En este sentido, la hipótesis de integración es una hipótesis de integración entre el componente teórico y el componente empírico de la investigación, entre lo que surge del marco teórico y lo que surge de la observación y de la construcción de datos en el campo,
en el mundo real. Estos tres tipos de hipótesis forman parte de cada proceso de investigación. No se trata simplemente de una hipótesis sustantiva como respuesta a los problemas de investigación. Nada es tan sencillo, lo lamento. Tenemos que incorporar estas categorías para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de hipótesis en los procesos de investigación. Ahora bien, vamos a quedarnos por ahora con las hipótesis sustantivas, con las hipótesis que son respuestas a los problemas de investigación. Y que son respuestas que se expresan en términos teóricos, que dan cuenta de cómo se espera que el fenómeno por el que uno se pregunta en una investigación, un investigador se pregunta en una investigación por un fenómeno, por un objeto, bueno, cómo se espera que se comporte ese objeto, la población que forma parte de ese objeto, y cómo se da el fenómeno en ese objeto en particular. Estas son las hipótesis sustantivas, las centrales en el proceso de investigación y en las que se piensa, primero que nada, cuando se habla de hipótesis en ciencias, en investigación. Ahora, acá también hay una complicación, una complejidad que tiene que ver con que según el tipo de problema que se formule, según la pregunta central de investigación, vamos a tener un tipo de hipótesis sustantiva. ¿Por qué planteo esto? Porque, como yo les dije antes, cuando hablamos de los problemas de investigación, a una pregunta determinada hay que responder a esa pregunta. Cuando se formula una pregunta determinada hay que responder a esa pregunta. No se puede responder a una pregunta con la respuesta a otra pregunta, ¿no? Como aquel que preguntaba, che, ¿cómo va el partido? Y le respondieron, ah, sí, son las 7 menos cuarto. Eso no es una respuesta a la pregunta. ¿Pasa por acá el colectivo? Sí, está muy linda la tarde. No, la respuesta tiene que responder a la pregunta. Ahora vamos a ver que así como hay diferentes tipos de preguntas, problemas en una investigación, hay diferentes tipos de respuestas. Hay también diferentes tipos de objetivos de investigación. Esto es lo siguiente que vamos a ver, el siguiente componente de la fase sincrética que vamos a ver en la materia. Diferentes tipos de objetivos. Los objetivos señalan el resultado que se espera alcanzar en una investigación. Y según el tipo de pregunta, problema central en una investigación, habrá diferentes tipos de objetivos. Y por lo tanto habrá también diferentes tipos de esquemas de investigación, diferentes tipos de investigaciones, podríamos decir. ¿Cuáles son esos tipos de investigaciones, esos tipos de objetivos, esos tipos de hipótesis, esos tipos de problemas también? Bueno, pueden ser exploratorios, pueden ser explicativos, pueden ser descriptivos y pueden ser interpretativos. Estos son los 4 tipos de problemas, los 4 tipos de hipótesis, los 4 tipos de objetivos y los 4 tipos de esquemas de investigación, de investigaciones. Son tipos de investigaciones. Ahora, ¿en qué consisten? Vamos a verlo. Las hipótesis, voy a pensarlo, dado que en este video nos concentramos en las hipótesis, pero cuando hable de tipos de hipótesis, ustedes tienen que poder pensar también en tipos de problemas, tipos de objetivos y, en definitiva, tipos de investigaciones, esquemas de investigación diferentes, de diferentes tipos. Según las hipótesis que se refieren a las relaciones entre atributos, entre variables, entre características de un objeto, serán exploratorias las hipótesis. No hagan caso de esto que acabo de decir. Las hipótesis son relaciones entre atributos. Quiero decir, las hipótesis van a dar cuenta de determinados atributos, características, variables del objeto de diferentes maneras según el tipo de hipótesis. Si es una hipótesis exploratoria, esta manera de dar cuenta de los atributos, las características, las variables en un objeto de investigación serán exploratorias cuando de lo que se trate es de empezar a definir un objeto de investigación, delimitar cuál será el fenómeno de investigación que interesa, delimitar
a qué población, cuál es el tamaño de la población que se ve afectada por ese fenómeno, en qué ámbitos espaciales y temporales tiene lugar el fenómeno que estamos investigando, qué duración histórica tiene ese fenómeno, en qué instituciones se da, qué efectos políticos, culturales, sociales tiene un fenómeno que se está investigando. Bueno, en general, cuando comienza una investigación, se plantean preguntas, problemas e hipótesis exploratorias que tienen que ver con empezar a pensar cómo se puede definir un objeto de investigación, definir su fenómeno, su población, su ámbito espacial, su ámbito temporal y otros elementos que pueden ser de interés. Esta exploración entonces está orientada a delimitar el fenómeno de interés, a determinar qué población de unidades de análisis encarna ese fenómeno, establecer el alcance temporal histórico de ese fenómeno, de su manifestación empírica, concreta de ese fenómeno, y establecer en qué lugar, en qué espacio, en qué ámbito espacial tiene lugar ese fenómeno. Esta exploración que hay que hacer, sobre todo cuando todavía no se tiene definido un objeto de investigación y no se cuenta con suficientes antecedentes, es una exploración que permite meterse en el tema, meterse en los análisis y los conocimientos previos acerca de un tipo de fenómenos, de un tipo de objetos de investigación, de los estudios que se hicieron sobre una población determinada. Yo les voy a preguntar en algún momento, ¿cuál creen ustedes que podría ser un problema de investigación relativa a, empecemos por definir por algún lado el objeto, ¿no? A la población de estudiantes de una carrera terciaria determinada en los institutos de formación técnica superior de la ciudad de Buenos Aires, o los estudiantes de una carrera de universitaria de una universidad determinada, la UBA, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué se puede preguntar y cómo se puede definir el objeto? ¿Cuál puede ser el fenómeno de interés que se quiere conocer sobre esta población? Bueno, este es el tipo de preguntas que se plantea una hipótesis exploratoria, y las hipótesis, aunque no siempre se trabaja con hipótesis explícitas, tendrán que apuntar a identificar, a empezar a delimitar cuáles son fenómenos de interés a partir de lo que ya informaron otros investigadores en investigaciones previas, lo que se dice en artículos académicos de investigación, en artículos periodísticos, en la información que circula por los medios también, ¿por qué no? A través de experiencias que pueden ofrecer personas que han estado involucradas, ¿no? Exalumnos de algunas de estas carreras, que pueden comentar algo y que nos pueden permitir pensar cuál puede ser el fenómeno de interés, cómo delimitar exactamente la población, el alcance espacial, territorial. Esto es lo que se hace, el tipo de hipótesis que se construyen en investigaciones exploratorias son hipótesis exploratorias. Y además nos permiten identificar, anticipar cuáles son características relevantes del fenómeno y del objeto, es decir, con qué variables se puede seguir trabajando en una investigación, con qué variables relevantes. Nos importará de qué cuadros son hinchas estos estudiantes o qué música prefieren escuchar estos estudiantes, o nos importa más bien, si lo que nos interesa es investigar sus experiencias como estudiantes de estas carreras, nos interesa más bien conocer cuestiones que tienen que ver con su situación ocupacional, su situación familiar, sus ingresos, los tiempos con los que cuenta para dedicarse a estudiar, si ya estudiaron otras carreras previamente, qué tipo de de carrera secundaria hicieron antes. Bueno, estas parecen más relevantes que conocer de qué cuadros son hinchas o qué grupos de música escuchan, qué géneros musical les gusta, o si saben bailar tango, folclore, salsa, merengue, bachata. Bueno, son todas características que pueden ser variables, pero algunas son más relevantes que otras en función de los intereses que tengamos en la investigación. Esto es lo que nos permite definir un objeto de investigación a partir de una investigación exploratoria.
Veamos algunas características de las hipótesis exploratorias, pero también de los problemas, las preguntas, problemas exploratorios y de los objetivos. Las hipótesis ofrecen una definición inicial más precisa que una mera corazonada, que una mera intuición del objeto de investigación que se pretende investigar. Le da una delimitación. Las preguntas se refieren a la naturaleza del fenómeno, a los rasgos distintivos del objeto, a las características fundamentales de ese objeto, a sus 4 determinaciones. Mientras que los objetivos van a apuntar a definir el objeto, a diferenciarlo de otros tipos de objetos, a establecer sus límites, sus fronteras. Bueno, veamos ahora hipótesis que tienen que ver con el tipo descriptivo, porque una vez que se hace una exploración de un objeto, de un fenómeno, lo siguiente será describir ese objeto. Las hipótesis descriptivas, entonces, plantean como respuesta a los problemas de investigación una descripción del comportamiento de algunas de las variables relevantes del objeto de investigación. Es decir, en definitiva, da cuenta esta hipótesis de las características centrales relevantes de un objeto de investigación. Por ejemplo, cuáles son las tasas de desempleo entre jóvenes estudiantes terciarios en la ciudad de Buenos Aires según género, ¿no? Cuáles son las tasas de desempleo entre personas de género masculino y personas de género femenino que estudian y que se ven se encuentran dentro de un rango de edades determinadas. Bueno, esto no es otra cosa, esta respuesta posible, no es otra cosa que dar cuenta de características de un objeto de investigación. Características relevantes. ¿Relevantes para qué? Relevantes para la investigación, relevantes para resolver un problema conceptual, un problema de investigación que tiene que ver con cómo son las características en este objeto de investigación de esta población que forma parte de este objeto de investigación. Y las características relevantes se expresan como variables, se expresan como datos y como componentes, un componente en particular del dato que son las variables. Y además puede haber relaciones entre diferentes características, porque podemos ver, por ejemplo, que las tasas de desempleo o la situación ocupacional o las tasas de empleo o las tasas de ocupación o los niveles de sobreocupación o subocupación pueden estar asociados con el género. Entonces esas relaciones entre variables también pueden ser parte de una descripción. Ahora, que digamos que hay diferencias entre la situación ocupacional de las personas de género masculino y las personas de género femenino, no significa que estemos explicando que esa diferencia en las situaciones ocupacionales se debe a la diferencia de género. Puede ser una explicación posible, pero la hipótesis descriptiva simplemente propone relaciones entre atributos, relaciones entre características, entre variables. Esto es lo que plantea una hipótesis descriptiva. Lo que esperamos es que en esta población de jóvenes que son estudiantes de formación terciaria superior en la ciudad de Buenos Aires, que asisten a institutos de formación técnica superior del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que son de carácter público y además que no son confesionales y que en las cuales para estudiar en las cuales no hay que pagar necesariamente una cuota, a diferencia de lo que ocurre en institutos terciarios privados o en universidades privadas. Bueno, la situación ocupacional de estos jóvenes tiene determinadas características, ciertas tasas de empleo, ciertas tasas de actividad, ciertas tasas de desempleo, ciertos niveles de sobre o subocupación, ciertos niveles de empleo no registrado, precario. Entonces estaremos dando cuenta de características y tenemos que poder formular como respuesta a la pregunta ¿cómo es la situación ocupacional de los jóvenes que estudian carreras terciarias públicas en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo son las características de esta situación ocupacional? Dar cuenta del fenómeno por el que nos preguntamos
señalando precisamente qué valores van a asumir las diferentes variables que consideremos. Género, edad, nivel educativo alcanzado, si tienen antecedentes de estudios, si terminaron alguna otra carrera, qué tipo de secundario hicieron, pueden ser variables de interés. También si trabajan o no trabajan, si trabajan, cuántas horas trabajan, si no trabajan, si buscaron trabajo para determinar si son personas desocupadas o simplemente personas inactivas económicamente en el mercado de trabajo. Entonces ahí lo que tenemos es una descripción a partir de un conjunto de características relevantes expresadas como variables, como datos empíricos. Esos datos nos van a permitir poner a prueba las hipótesis que estemos formulando. Entonces, las preguntas, los problemas descriptivos son preguntas sobre características relevantes del objeto para comprender la forma en que el fenómeno de interés se pone de manifiesto en ese objeto en particular. Las hipótesis responden describiendo el comportamiento de esas variables, de esas características y describiendo sus relaciones. Para esto hay un montón de herramientas estadísticas que permiten dar cuenta de relaciones, pero también se puede hacer sin necesidad de utilizar la estadística, con herramientas que tienen más que ver con lo que habitualmente se llama investigación o métodos de investigación más bien cualitativos, ¿no? Donde podamos hacer entrevistas y sin necesidad de hacer estimaciones estadísticas, podamos ofrecer una respuesta interpretando el análisis que los propios entrevistados, estudiantes, hagan de su situación ocupacional y de cómo fue cambiando a partir de que se metieron a estudiar. Esto también podría ser una hipótesis que respondiera a un problema similar sobre este mismo objeto. Y los objetivos de investigación descriptivos tienen que ver con describir, caracterizar, dar cuenta de los rasgos fundamentales, de las características fundamentales del objeto y de las relaciones entre estas características. Vamos adelante. Una más y nos queda otra más. Hipótesis e investigaciones de tipo explicativas. Son hipótesis que ya no se limitan a describir el objeto de investigación, sino que postulan, afirman relaciones entre dos o más aspectos del objeto, entre dos o más variables, pero relaciones que tienen un carácter necesario, causal. Estas relaciones entre variables nos tienen que permitir además identificar el comportamiento de cuál de las variables representa la causa del fenómeno que estamos observando, analizando, estudiando, y el comportamiento de qué otra o qué otras variables representan las consecuencias, los efectos de esta causa. De modo que uno o varios de estos aspectos, de estas características, sea la causa y el otro sea la consecuencia. Hay diferentes tipos de causalidad. Esto lo voy a presentar muy rápidamente, ¿no? Pero habitualmente esto en estadística se hace también con mucha frecuencia. Se identifica una variable independiente cuyo comportamiento representa la causa de un fenómeno y una variable dependiente. Por ejemplo, la variable dependiente podría ser las tasas de desempleo. La variable independiente podría ser el género de las personas. Entonces, la variable independiente será cuál es el género de cada una de las personas en una población y la variable dependiente será ¿están ocupados o no están ocupados? Están ocupados y si no están ocupados, no están ocupados y además buscan trabajo, es decir, están desocupados, no son inactivos en el mercado de trabajo. Entonces, esta es una posible relación causal lineal, una única causa para un único efecto. En este tipo de relaciones causales también podemos identificar variables intervinientes. Tenemos la variable independiente que representa las causas, la variable dependiente y una variable que interviene en esta relación y que la especifica. Por ejemplo, si bien hay una relación causal entre género y situación ocupacional y situación de empleo o desempleo, una variable que interviene y especifica esta situación puede tener que ver con
cuál es el nivel socioeconómico de las familias de origen de esta población, de jóvenes, estudiantes de carreras terciarias, por ejemplo. Porque habrá diferencias. El género influirá de manera diferente si la persona que estamos considerando forma parte de una familia de nivel socioeconómico alto, acomodado, o de una familia de nivel socioeconómico medio o de nivel socioeconómico bajo. El impacto que tendrá el género para cada uno de estos niveles socioeconómicos será diferente. Entonces, de esta manera, estaremos pensando en una relación causal especificada, con una variable independiente, una variable dependiente y una variable interviniente. Otra manera de pensarlo, esto quizá la mejor para este problema de la situación ocupacional de los jóvenes, puede ser pensar relaciones causales múltiples, donde diferentes covariables, como se las llama en modelos de regresión, en estadística, diferentes variables independientes, diferentes variables explicativas, dan lugar a una consecuencia, ¿no? Un conjunto de variables representan las causas que se plasman en el comportamiento de una única variable, la situación ocupacional de los jóvenes. La situación ocupacional puede estar determinada causalmente por el género, la edad, el nivel educativo alcanzado, el nivel socioeconómico de la familia de origen y un montón de otras variables. Por ejemplo, la dinámica económica en el momento presente en que se está haciendo la investigación. Es decir, si la economía está creciendo o no está creciendo, si la economía está estancada o no está estancada, eso también puede ser una variable contextual que forme parte de un modelo de causalidad múltiple. Muchas causas para una única consecuencia que se expresa en una única variable dependiente. Otra manera es pensar en causalidad recíproca. A ver si puedo ofrecerles un ejemplo. Podríamos pensar que el nivel educativo alcanzado dificulta o determina el acceso a mejores o peores empleos. Cuanto peor es el empleo al que se accede porque se tiene menor nivel educativo, menos tiempo para seguir estudiando se tiene y por lo tanto menos tiempo para completar los estudios secundarios, para realizar alguna carrera o formación profesional de nivel terciario o para estudiar en la universidad. Por lo tanto, el nivel educativo alcanzado determina acceder a peores situaciones ocupacionales, con más carga horaria, con menos flexibilidad para estudiar, por ejemplo, en empleos no registrados donde no se respetan los derechos a tomar días de examen, por ejemplo, y esto puede generar una dificultad para alcanzar mejores niveles educativos. Entonces tenemos una causalidad recíproca, una causa que produce un efecto cuyo efecto a su vez refuerza la causa. Un ida y vuelta, ¿no?, entre causas y efectos. Bueno, acá tenemos 4 modelos de causalidad posible. Tenemos que agregar uno más, que tiene que ver con analizar, y esto es clave para poder hablar de hipótesis explicativas. Analizar las relaciones que escondan una causalidad espuria, una causalidad falsa. El concepto de espuriedad no sé si existe, pero ahora voy a buscarlo en el diccionario y les voy a mostrar la definición de este término espurio, porque ayuda a pensar habitualmente relaciones causales que no son tales. Relaciones causales espurias son, en definitiva, relaciones causales falsas. Bueno, en la primera acepción dice bastardo, que degenera de su origen o naturaleza. También podríamos pensarlo metafóricamente, ¿no? Una causalidad bastarda es una causalidad que no depende de la causa señalada, sino de otra causa que está oculta. Podríamos pensarlo así. Una causalidad espuria es una causalidad falsa, que no es verdadera, que se presenta como verdadera,
en un primer análisis, pero que cuando se analizan otras relaciones se puede identificar que en realidad no hay una relación causal entre la variable dependiente 1 y la variable dependiente 2, que podría aparecer como una causa espuria. Es decir, la variable dependiente 2 no genera el comportamiento de la variable dependiente 1, sino que hay una causa efectiva que los antecede. Esta línea colorada, punteada, da cuenta de una causalidad espuria, falsa. No es la variable 2 la que causa el comportamiento de la variable 1, sino una causa que la antecede. ¿Cuál podría ser? Bueno, podríamos decir que tal vez, esto podría ser una hipótesis si habría que ponerlo a prueba, ¿no? No es el nivel educativo de los estudiantes lo que determina su situación ocupacional, sino que tanto la situación ocupacional como el nivel educativo de estos estudiantes están determinados por un factor que los precede, que es una causa efectiva, que tiene que ver con la situación económica de desarrollo, podríamos decir, de desarrollo humano, económico, social, de la sociedad en la que vive este estudiante. La sociedad de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de Buenos Aires, la capital del país. El retroceso económico, la falta de desarrollo de una estructura educativa impide que este joven pueda estudiar, pero también impide, en el mismo sentido, que pueda acceder a un buen nivel educativo y, a la vez, a un buen empleo, a una buena situación ocupacional. Por lo tanto, habría que analizar siempre que se está considerando una relación causal qué variables pueden estar antecediendo a las variables señaladas originalmente como causa y efecto. Espero que este ejemplo sirva para entender que para hablar de causalidad y afirmar hipótesis causales no basta con plantear una relación lineal entre variables. Va a haber que analizar un montón de otros factores que pueden estar interviniendo y dándole forma a una relación causal. Esto de alguna manera lo van a ver también en estadística. Yo lo dejo planteado, es importante para que entendamos que las hipótesis causales responden a preguntas por la causa. ¿Qué factores explican la situación ocupacional de estos jóvenes, por ejemplo? ¿Cuál es la causa de la situación ocupacional de estos jóvenes? Hay que dar una respuesta, pero no basta con decir el nivel educativo o el origen socioeconómico o el género. Hay que poder analizar un conjunto de variables para ver cómo inciden las diferentes variables en un fenómeno que es de por sí complejo. Entonces, las hipótesis explicativas, los problemas de investigación son preguntas sobre los elementos que explican causalmente el fenómeno de interés. Por ejemplo, ¿qué factores explican, dan cuenta de la situación ocupacional de los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires? De los jóvenes que estudian carreras terciarias en institutos públicos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué factores explican que haya una tasa de desempleo, que haya una tasa de empleo, una tasa de actividad, que haya niveles de sobreocupación, de subocupación determinados? Es una pregunta por las causas. La hipótesis responde analizando y describiendo relaciones causales entre variables del objeto. La relación podría ser el género. El género explica en alguna medida, pero también hay que considerar otras relaciones. La situación ocupacional del país no explica, la situación ocupacional social de la ciudad no explica, las dificultades para acceder a una carrera en el nivel educativo terciario no explican, las dificultades para terminar el nivel secundario no explican la situación ocupacional, la crisis económica no explica la situación ocupacional. Bueno, para ofrecer una explicación, una hipótesis explicativa, hay que considerar un montón de variables. Los objetivos entonces serán explicar, dar cuenta de los factores causales, de las consecuencias y de las relaciones con otros aspectos relevantes del objeto. Y por último, bueno, ahora sí, vamos terminando, prometo. Hay hipótesis e investigaciones de tipo interpretativo que dan cuenta de relaciones de significación entre los fenómenos, que dan cuenta de qué significa un fenómeno, responden a la pregunta por el significado.
¿Qué significa? Puede ser un significado latente, oculto, o un significado manifiesto. ¿Qué significan los discursos políticos? ¿Qué significan los discursos sociales? ¿Qué significa el lenguaje que se usa? Pero también, ¿qué significa el discurso de los estudiantes cuando explican ellos mismos, en sus propios términos, cuál es su situación ocupacional? ¿Cuál es su situación ocupacional y qué expectativas tienen a futuro de su situación ocupacional? ¿Qué valores aparecen en sus discursos? ¿Qué preferencias, ¿no? Este tipo de investigación tiene mucho que ver con las investigaciones de mercado. ¿Qué preferencias tienen los sujetos? ¿Por qué eligen unos productos y no otros? Unas marcas y no otras. Un envoltorio determinado y no otro. Un servicio de pago determinado y no otro. Bueno, este tipo de investigaciones tienen mucho de interpretativo. Se trata de considerar un conjunto de variables en relaciones mucho más complejas que simplemente relaciones de causa-efecto. Son relaciones más bien que hacen a la construcción, a la vigencia de un significado, de valores, de preferencias, cuestiones muy personales, subjetivas, pero también cuestiones muy sociales, muy colectivas. Entonces se trata de poner en el centro las relaciones entre variables, entre fenómenos, abarcando diferentes niveles de complejidad. No se reduce a una relación preestablecida, predefinida entre significante y significado. Es decir, no toda palabra que una persona dice en un discurso, dando una explicación o tratando de responder a una pregunta, significa lo mismo si la persona es de un género o de otro, si tiene una edad u otra, porque cada grupo social, cada sector de la sociedad tiene una manera especial de usar el lenguaje, de usar los significantes, los símbolos que portan, traen significados. Y esto es lo que se busca interpretar en las investigaciones interpretativas. Interpretar la dinámica de los sentidos, cómo están relacionados los sentidos que manejan los sujetos con sus situaciones personales, con sus situaciones estructurales, económicas, sociales, culturales, educativas, con sus situaciones familiares, en función de circunstancias de análisis que tienen que ver con la naturaleza del objeto. Este es un tipo de investigación y un tipo de hipótesis importante, pero lo vamos a dejar simplemente como una definición. No nos vamos a ocupar mucho más de este tipo de hipótesis, de este tipo de investigaciones. Tenemos entonces este cuadro comparativo de tipos de preguntas, problemas, de tipos de hipótesis y de tipos de objetivos de investigación. Los interpretativos responden a preguntas acerca de los significados, acerca de las formas en que se expresan y circulan los significados, sus dinámicas, sus relaciones con otros elementos estructurales, de personalidad, de género, de históricos, institucionales. Estas son las preguntas acerca de estas cuestiones. ¿Cuáles son los significantes? ¿Qué sentidos aparecen de manera predominante en los discursos de los sujetos? La hipótesis será una respuesta que ofrezca una interpretación de qué significan los discursos, los significantes de los sujetos. ¿Qué significan las preferencias que tienen los sujetos? ¿Qué significa que voten a un candidato y no a otro, dada su situación social, ocupacional, de género, educativa? Podemos interpretar un montón de otros factores que pueden estar relacionados. Y el objetivo es interpretar, comprender, dar cuenta de los sentidos y de las relaciones entre los sentidos y las dinámicas que tienen estos sentidos, cómo van cambiando en función de los cambios en la vida de estas personas. Les dejo esta tabla para que la estudien, para que puedan comparar tipos de hipótesis, tipos de problemas, tipos de objetivos, tipos de investigaciones. Y me interesa plantear una última cuestión, ¿no? La exploración antecede necesariamente a cualquier tipo de investigación, porque si no exploramos un tema, un fenómeno, para definir cuál es el objeto de investigación, no vamos a poder describir ese objeto, ni vamos a poder explicarlo, ni vamos a poder interpretar los sentidos que se dan en ese objeto. Entonces, de alguna manera, la investigación exploratoria es una investigación que antecede a todos los tipos de investigaciones. Pero también podemos pensar
que no hay una relación directa, lineal, entre, bueno, exploración, descripción, exploración, explicación, exploración, interpretación. Porque no es posible explicar un fenómeno sin poder describirlo antes. Ni es posible interpretar su sentido sin a veces poder explicar cómo se da ese fenómeno y poder describirlo. Y para eso antes hace falta una exploración. Entonces fíjense que aquí hay una relación interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo que yo llamo la taxonomía de Bloom. Está presentada en el artículo Ralón 2018, está mencionada. Hay una jerarquía de habilidades cognitivas que se ponen en juego también en las investigaciones, de complejidad creciente. Para poder comprender algo es necesario conocer de qué se compone, recordar sus componentes. Para poder aplicar ese algo, utilizarlo para pensar, es necesario comprenderlo. Para poder analizar una situación es necesario poder conocer de qué elementos se componen, recordar sus componentes, comprender cómo están relacionados esos componentes y cómo se pueden aplicar esos componentes conceptuales para analizar una situación. Fíjense que estas habilidades de conocimiento tienen una complejidad creciente y que no se puede analizar sin conocer lo que se está analizando, sin poder describirlo, sin poder comprender qué sentido tienen en alguna medida también. Entonces hay una complejidad creciente. Para poder explicar un objeto, un fenómeno, hay que poder antes explorar ese objeto, definir ese objeto y describir sus características relevantes y recién después explicarlo. Luego, para poder interpretar ese fenómeno, probablemente también haya que explorar primero el objeto, luego describirlo, luego explicarlo en términos de relaciones causales o de correlaciones para finalmente poder ofrecer interpretaciones acerca del sentido que encierra un objeto. Esta es la idea de este esquemita, ¿no? Hay una complejidad creciente y podemos identificar todos estos tipos de investigaciones de manera articulada en una complejidad creciente, en un esquema de complejidad creciente. Se empieza por la exploración, luego por la descripción, se pasa a la explicación y tal vez luego, recién después de una explicación más o menos causal firme, se puede pasar a interpretar un fenómeno. Pero requiere avanzar en grados de complejidad de la investigación. Esta representación entonces muestra esta complejidad creciente, un desarrollo evolutivo de las investigaciones de complejidad creciente, da también una idea de la unidad del método entre investigaciones dirigidas a obtener diferentes tipos de conocimientos. Hay una unidad del método, porque las investigaciones más complejas, interpretativas, explicativas, descriptivas, tienen que basarse en una exploración, en una descripción, en una explicación del propio objeto que se va a analizar. Hay entonces una unidad de los procesos de investigación a escala macro, pero también hay ciclos de investigaciones exploratorias, descriptivas, explicativas, interpretativas a escala micro para los diferentes objetos de investigación y para alcanzar diferentes objetivos de investigación. Esto lo dejo planteado, pero me parece que es interesante y tiene que ver con este recorrido acerca de tipos de hipótesis, tipos de esquemas de investigación. Y terminamos con esto. Por ahora, me gustaría escuchar qué les parece esta idea de poner en relación los tipos de investigaciones. En resumen, hay tres tipos de problemas, de hecho, de información y de investigación. Los problemas de investigación son preguntas abiertas cuya respuesta será una hipótesis sustantiva de la investigación. Las hipótesis permiten delimitar un objeto cuando es una investigación exploratoria, describirlo para una investigación descriptiva, explicarlo en una investigación causal, explicativa, o interpretarlo en las investigaciones interpretativas. Tienen que expresar características empíricamente aprehensibles, porque si no las hipótesis no se pueden poner a prueba. Este es un requisito. Voy a achicar mi carita para que puedan ustedes ver todo completo. Las hipótesis se tienen que expresar en términos que se puedan expresar en lenguaje de datos, que sean contrastables empíricamente.
Estos son las hipótesis de trabajo. Expresan en términos más concretos, empíricos, en lenguaje de datos, las relaciones que se anticipan, que se proponen teóricamente en las hipótesis sustantivas como respuesta a los problemas de investigación. Los diferentes tipos de problemas y de hipótesis corresponden con la dirección de cada investigación y se pueden clasificar como investigaciones exploratorias, descriptivas, explicativas o interpretativas. Son los tipos de esquemas de investigación o los tipos de investigaciones con los que podemos encontrarnos en el análisis metodológico. Así que terminamos aquí para esta clase bastante extensa y compleja, con 2 partes, y bastante desesperante, yo sé, en algunos puntos. Vamos a terminar con la foto de los más grandes, ¿no? de Gardel, creo que están Lepera, Razzano, Barbieri. No, Lepera no está en este caso. Está Barbieri, Aguilar y Riverol y Gardel. Gardel y sus guitarristas, los más grandes. Bueno, si hay dudas, preguntas, cuestiones, desacuerdos con lo que les presenté, espero sus respuestas.